Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a presentar Respuesta Inmune en Cáncer. El equipo está conformado por Paola Cabrera Torres, Samantha Muñoz Escalera, José Roberto Pérez Hernández, Vanessa Denise Mora Cervantes, David Enrique González Madrid y su servidor Gilberto Ruiz. La capacidad del sistema inmune de reconocer y eliminar células tumorales se denomina vigilancia inmunológica. Este concepto fue propuesto por McLaren Burnett, quien estableció que una de las funciones del sistema inmune consiste en reconocer, destruir células tumorales antes de que éstas crezcan y formen cáncer. La detección de células tumorales por parte del sistema inmune. Existe una estrecha relación entre el sistema inmunológico y el desarrollo del cáncer. La respuesta inmunológica tiene el potencial de destruir específicamente células tumorales sin dañar el tejido sano. A esta reacción se le denomina respuesta inmune. Si el sistema inmune se encuentra con antígenos que no son propios, recibe una señal de peligro, lo cual hace que se active una reacción del sistema inmune contra estos antígenos, resultando en la eliminación de dichos antígenos extraños. Las células tumorales expresan antígenos los cuales son reconocidos como extraños. Estos antígenos se han denominado como antígenos asociados a tumor. Algunos de los antígenos de células normales en su superficie cambian o mutan, haciéndolos reconocibles para el sistema inmune como antígenos extraños. A estos se les denomina células cancerosas. Los antígenos tumorales se clasifican a grandes rasgos en antígenos específicos del tumor, los cuales corresponden a antígenos expresados por células tumorales, pero no por células normales. Se expresan en etapas embrionarias. En la etapa adulta no se expresan y se activan de forma anormal en las células tumorales. La otra clasificación es antígenos asociados a tumores, los cuales se expresan en tumores y también en células normales. En su mayoría son componentes normales de las células, pero su expresión es aberrante, excesiva o presenta una regulación anómala de los tumores. Bueno, me presento, soy Cabrera Torres Paola y yo les voy a explicar inmunovisión. El sistema inmunológico, además de intervenir en el crecimiento cuantitativo, tiene la capacidad de amoldar la calidad, en este caso la inmunogenicidad de las neoplasias. Mediante la presión de la selección inmune se puede favorecer el crecimiento de tumores con una menor inmunogenicidad, que se escapan al reconocimiento en hospederos con un sistema inmunológico funcional. Para describir la capacidad del sistema inmunológico de amoldar la inmunogenicidad de tumores, se creó el concepto de inmunoedición, que se considera un refinamiento de la hipótesis de vigilancia inmunológica. La inmunoedición del cáncer es un proceso dinámico que consta de 3 fases, que viene siendo la eliminación, el equilibrio y escape. Siguiente. Eliminación. La fase de eliminación corresponde a la visión contemporánea de la hipótesis original de la vigilancia inmunológica. En esta fase, el sistema inmune innato y adaptativo trabajan en conjunto para erradicar el crecimiento de tumores de forma exitosa. La infiltración de células del sistema inmunológico ha sido demostrada en la mayoría de los tumores sólidos. Nuestra comprensión actual de los mecanismos in vivo, mediante los cuales el sistema inmune reconoce a las células tumorales y de las vías de activación del sistema inmune indiferenciado, se basa en conocimiento inferencial e hipotético. Existen diversos mecanismos que pueden llevar a la eliminación temprana de tumores, como vienen siendo las señales de peligro liberadas por células transformadas o células tumorales, que pueden alertar y activar el sistema inmunológico. Otra vendría siendo el daño al ADN, que pueden inducir una transformación temprana en células vecinas, activando a ligandos inducidos por estrés que pueden ser reconocidos por receptores de activación de linfocitos. Ante la ausencia de estas señales de peligro, las células transformadas pueden pasar desapercibidas por el sistema inmune. Y es aquí donde entra el equilibrio. Las células tumorales que han sobrevivido a la fase de eliminación entran en la fase de equilibrio.
Esta etapa depende únicamente del sistema inmunológico adaptativo, a diferencia de la fase de eliminación y de escape, que dependen del sistema inmunológico innato y adaptativo. Mediante la presión de selección inmune se puede inducir la formación de células tumorales con la inmunogenicidad reducida, que tendrán una mayor capacidad de sobrevivir en un hospedero inmunocompetente. Siguiente. De este modo se explica la aparentemente paradójica formación de tumores en individuos con un sistema inmunológico innato. Por medio de la presión de selección inmune, durante la fase de equilibrio ocurre la continua eliminación de células tumorales acompañadas de una persistente emergencia de variantes celulares resistentes. Siguiente. En escape, las células tumorales entran en la fase de escape después de haber fallado la mayoría de los mecanismos de supresión tumoral intrínsecos y extrínsecos. El escape de las células tumorales pueden ocurrir a nivel de la misma célula y o nivel del microambiente tumoral. La reducción de la inmunogenicidad de dichas células se puede ser causada por la pérdida de las proteínas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Dificulta su reconocimiento por el sistema inmunológico. Adicionalmente, las células tumorales pueden adquirir una resistencia contra funciones citotóxicas de células inmunes a través de la expresión de moléculas antipoptóticas. El escape puede darse también como consecuencia de una red compleja de inmunodepresión dentro del microambiente tumoral. Existen diversos factores producidos por células tumorales o inmunes que contribuyen a la formación de un microambiente inmunodeprimido, como el factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF, factor de crecimiento transformante, TGF, interleucina 10, prostaglandina E2, fosfatidilcerinas solubles, faz soluble o indoleamina 2 y 3 dioxigenasa. Además, las células tumorales pueden inducir el reclutamiento de células inmunes capaces de inhibir la respuesta antitumoral del hospedero de células T reguladoras o células supresoras de origen mieloide. Bueno, yo, José Roberto, les hablaré un poco sobre la respuesta inmunológica ante el crecimiento tumoral. Bien, las interacciones entre el sistema inmunológico y el cáncer revelan que cada uno de los mecanismos del sistema inmune, innato y adquirido, participa íntimamente en el reconocimiento y control de estos tumores. El sistema inmunológico puede identificar proteínas con mutaciones provenientes de oncogenes, proteínas virales en tumores que tienen su origen en una infección viral, como el cáncer de cervix o proteínas propias del cuerpo con una expresión anómala. ¿Sí? No obstante, esta progresión maligna de los tumores puede ocasionar una supresión inmune importante. El microambiente tumoral puede evitar que la expansión de linfocitos T colaboradores, ya sabemos que puede haber linfocitos T colaboradores y citotóxicos que son específicos para los antígenos tumorales. También existen métodos que estimulan la inmunidad contra el crecimiento tumoral a través de un bloqueo de vías o células inhibitorias en el microambiente tumoral. Sabemos que este bloqueo se puede lograr, por ejemplo, con anticuerpos contra el antígeno 4 a linfocitos T citotóxicos, que en sus siglas en inglés significan Cytotoxic T Lymphocyte Antigen 4, o sea CTLA4, y la muerte programada 1 y su ligando, que esas siglas significan Programmed Death 1 y Programmed Death Ligands 1. Y también puede ser con una quimioterapia o dosis baja. También se puede estimular la especificidad de la inmunogenidad antitumoral. ¿Cómo? Pues al inducir la expansión de células T y anticuerpos dirigidos a antígenos tumorales bien definidos. La respuesta del sistema inmunológico innato al cáncer. Las principales células efectoras del sistema inmunológico que atacan directamente a las células tumorales incluyen a los natural killer,
que son células dendríticas, macrófagos, leucocitos, los polimorfonucleares, mastocitos, linfocitos T citotóxicos, como ya los hemos visto en clase. Además, los natural killer gamma y los delta T desempeñan una función del sistema inmune innato y adaptativo, a través de interacciones estrechas con células del sistema inmune adaptativo. Las células natural killer, que constituyen la primera respuesta innata celular responsable de eliminar a las células cancerígenas que no expresan el complejo mayor de histocompatibilidad, como ya lo hemos visto en clase. Estas moléculas natural killers van a ser un grupo específico, que es el natural killer grupo 2D. Este grupo va a ser el receptor que va a estimular, que es el mejor estimulador descrito. Los ligandos para dicho receptor incluyen proteínas A y B del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, la proteína de unión UL16 y la proteína y la molécula H60 del complejo de histocompatibilidad menor. Los receptores inhibidores de estas células consisten en receptores KIR, por sus siglas en inglés significan Killer Cell Immunoglobulin-like Receptors. Los receptores de ligandos de la familia del factor de necrosis tumoral se expresan en las superficies de las células natural killer. Las natural killer van a ser activadas por el ligando LIGHT. Estos van a producir interferón gamma, que promueve la expansión y diferenciación de células T. Los tumores son cubiertos con anticuerpos contra moléculas de superficie celular, que pueden ser reconocidos directamente por las células del sistema inmune innato. Bueno, me presento, soy Muñoz Escalera Samantha y voy a hablarle de los macrófagos. Las células apoptóticas tumorales pueden ser eficientemente eliminadas por estos los macrófagos para evitar autoinmunidad. Estas células tumorales expresan moléculas en su superficie para el reconocimiento y la fagocitosis por los macrófagos. Siguiente. Bajo condiciones normales, la interacción entre las células tumorales apoptóticas y los macrófagos lleva a una tolerancia inmune sin provocar aumento significativo de las citocinas proinflamatorias, contrario a las células natural killer. Los macrófagos expresan tanto receptor Fc y reactivadores e inhibitorios simultáneamente. En el ambiente del tumor, los macrófagos se consideran los mayores contribuidores de la inflamación crónica que promueve el crecimiento tumoral. Siguiente. Las células dendríticas. Bueno, las células dendríticas son probablemente las células presentadoras de antígenos más potentes y el vínculo entre los sistemas inmunes adaptativo e innato. En cuanto a la interacción directa con las células cancerígenas, las células dendríticas fagocitan células apoptóticas, B-integrina, alfa B beta 5 y receptores CD36. Las células dendríticas también expresan receptor Fc gamma, R activadores e inhibidores. Polimorfonucleares y mastocitos. Bueno, los leucocitos polimorfonucleares, PMN, y mastocitos pueden tener un papel significativo en la tumorogénesis y metástasis. En los neutrófilos, los receptores Fc activadores inducen la liberación de citocinas y quimioatrayentes que promueven el reclutamiento y la activación de células dendríticas y macrófagos en el ambiente tumoral. Siguiente. De la respuesta del sistema inmune adaptativo al cáncer, las células tumorales expresan antígenos, TAA por sus siglas en inglés Tumor Associated Antigens. Las células del sistema adaptativo, como los linfocitos B, linfocitos CD4, colaboradores y linfocitos T, CD8 citotóxicos, se distinguen de los leucocitos innatos por la expresión de diversos receptores específicos para cada antígeno. Bueno, mi nombre es Vanessa Zamora y voy a hablarles de la inflamación promotora de tumores e inmunoedición. Entonces tenemos que los procesos inflamatorios habitualmente tienen la función
de mantener la homeostasia tisular en respuesta a estresores como infecciones o daño tisular. Existe una estrecha relación entre la inflamación y la generación de tumores. En el siglo XVIII, Rudolf Virchow fue el primero en postular la relación entre la inflamación y el cáncer, ya que observó que la infiltración leucocitaria en tumores. La siguiente. Las condiciones inflamatorias a largo plazo incrementan el riesgo a padecer cáncer mediante la proliferación celular sustentada, el aumento de factores de crecimiento, cambios en las células locales y las proteínas, creando estromas activadas, causando la invasión y activación de células inmunes inflamatorias y aumentando la cantidad de agentes que causan daños al ADN en el área. Siguiente. La inflamación aguda usualmente lleva a respuestas inmunológicas adaptativas que suelen proteger contra patógenos o cáncer. Por el otro lado, la inflamación crónica contribuye a tumorogénesis en todas sus etapas, a la inducción mediante la generación de un estrés genotóxico, induciendo la proliferación celular y la progresión, promoviendo la angiogénesis e invasión tisular. Se sabe que la inflamación crónica es responsable del microambiente favorable para la tumorogénesis. Sin embargo, existe una abundante evidencia del desarrollo de inmunidad antitumoral que puede proteger al hospedero del desarrollo de tumores. La inmunoedición y la inflamación crónica promotora del crecimiento de tumores pueden coexistir en el microambiente tumoral. El resultado final de la inflamación asociada a tumores depende de la dominancia de dos factores oncogénitos o de los factores antitumorales. La terapia contra el cáncer puede desencadenar una reacción inflamatoria importante. Señales de peligro y vías de señalización. El sistema inmune innato es la primera línea de defensa contra infecciones y daño tisular, reconociendo patrones moleculares asociados a patógenos, PAMs, o patrones moleculares asociados a daño, DAMs. Evidencia científica reciente indica que el ADN derivado del tumor representa el patrón molecular asociado a daño, DAMP, con mayor capacidad para inducir una respuesta inmunológica antitumoral por parte del hospedero. El ADN derivado del tumor es captado por la vía del estimulador del gen interferón, que a su vez promueve la producción del interferón tipo 1. Los receptores de reconocimiento de patrones PRR, como el TLR y el NRLR, son los componentes clave del sistema inmune innato, ya que reconocen los DAMP y PAM y generan una respuesta inmune subsecuente. Una función deficiente de los TLR o NLR puede ocasionar una respuesta inflamatoria alterada. Inmunoterapia contra el cáncer. Los avances en la inmunología básica y biología tumoral han permitido el desarrollo de diversas inmunoterapias contra el cáncer con resultados prometedores. El trastuzumab y rituximab han demostrado su eficacia contra el cáncer de mama y el linfoma de células B, respectivamente. La transferencia de células T puede generar un efecto más prolongado que los anticuerpos. Sin embargo, mientras la respuesta de memoria se limite a una reducida cantidad de líneas clonales, las células tumorales con antígenos negativos podrían escapar. El beneficio de las vacunas contra el cáncer se ve limitado por la presencia de numerosas células T reguladoras y de células supresoras de origen mieloide, que ejercen una función inmunodepresora. Para el desarrollo de nuevas inmunoterapias se debería tratar de utilizar agentes dirigidos contra el cáncer de forma directa, en combinación con agentes que ataquen el sistema inmune en el microambiente tumoral mediante citocinas, supresores de células T reguladoras y MDSC, o a través de anticuerpos que modulen la actividad es otra alternativa. Muy bien, compañeros. A continuación les voy a presentar una breve retroalimentación para dejar más en claro el tema para ustedes. Y bueno, para poder empezar tenemos que tener bien en claro qué es el cáncer. Y el cáncer es una producción anormal de células, ya sea en su membrana o en cuanto a la producción, a la cantidad de células que se van a producir.
Las células que son producidas, que pueden identificarse a un cáncer o se pueden relacionar a un cáncer, van a tener proteínas diferentes a las del resto. Esto quiere decir que las proteínas que tengan esas células no van a ser identificadas por el sistema inmune y este inmediatamente va a actuar en contra de ellas para erradicarlas. Entonces, bueno, el sistema inmune, dicho esto, reconoce células propias. Estas son células que ya son identificadas por el sistema inmune dentro de nuestro organismo y son presentadas por la familia MHC, que es un conjunto de genes alineados en una región grande y continua del genoma. Entonces, cuando el sistema inmune detecta células que no son familiares a las demás o que no son normales en nuestro organismo, el sistema inmune va a liberar a los linfocitos para que estos vayan y ataquen directamente a estas células que resultan anormales en nuestro sistema. Y hay dos tipos de moléculas que son productoras de células cancerígenas. Están los antígenos específicos a un tumor y los antígenos asociados al tumor. Los específicos van a ser exclusivos de células tumorales, por lo tanto no van a salir células cancerígenas o no se van a producir de las células cancerígenas o no se van a producir de las mismas células que son normales o familiares en mi sistema. Y los asociados pueden ser producidos por células que son familiares a mi sistema inmune o son familiares a mi cuerpo en general. Pero la diferencia es que estas células van a ser producidas en grandes masas y bueno, van a liberarse de manera anómala. Y esto puede indicar un peligro o un posible cáncer, y es lo que va a activar al sistema inmune. Pero bueno, también es importante mencionar que a lo largo de nuestra vida producimos muchísimos tumores que pueden ser relacionados a un cáncer. Pero son tumores que son muy pequeños y pueden ser erradicados por el sistema inmune. Pero hay ocasiones en las que estos tumores pueden resultar en un peligro para nuestra salud porque llegan a ser indetectables a nuestro sistema inmune. Y esto pasa con diferentes ocasiones, como por ejemplo, cuando el tumor no produce una inflamación, cuando la presencia de proteína en el tumor es indetectable o es invisible para nuestro sistema inmune, o incluso para personas que presentan inmunodepresión. Esta puede ser ocasionada por estrés, por ejemplo, y bueno, las personas que presentan inmunodepresión pueden presentar una debilidad a la hora de combatir tumores o a la hora de detectarlos. Hola, bienvenidos a Un Profesor. Estamos con el sistema inmune metidos de lleno y hoy vamos a descubrir qué relación tiene un cáncer con la activación de mi sistema inmune. El cáncer es una proliferación excesiva de células y son células anormales, de manera que en su membrana van a presentar unas proteínas que normalmente mis células no presentan. Sobre esta base es que el sistema inmune puede reconocer a las células cancerosas y decir, hey, esto no es lo que tendría que haber, esto no es mi cuerpo. Esto es muy importante, ya que son estas proteínas las que van a activar el sistema inmune. Y si estas proteínas no están, o las células tumorales no liberan nada que sea extraño respecto a lo que mi cuerpo ya libera, entonces el sistema inmune no lo puede detectar. Tiene que haber algo diferente para que el sistema inmune lo detecte y luche. Por eso el primer punto que he marcado es que es muy importante para la lucha contra el cáncer entender que el sistema inmune reconoce moléculas propias, ¿vale? Las moléculas propias son presentadas por las moléculas de la familia MHC, el complejo principal de histocompatibilidad, del cual ya hemos hablado en anteriores vídeos del sistema inmune. Este sistema principal de histocompatibilidad me informa de cuándo una célula tiene moléculas que sí que son propias, que sí que son mías, y por lo tanto esa célula la dejo en paz. Cuando esas moléculas me presentan antígenos o moléculas que son raras, que no son parte de mi cuerpo, eso produce la activación de los linfocitos T o bien de los linfocitos B. De manera que van a la zona afectada y destruyen el tejido o fabrican anticuerpos para neutralizar o luchar contra ese enemigo. Ese es el mecanismo de lucha contra el cáncer. Entonces,
Si hablamos de las moléculas que pueden hacer estas células cancerosas, tenemos de dos tipos: antígenos específicos de tumor y antígenos asociados a tumor. Los antígenos específicos, como dice la palabra, son exclusivos de las células tumorales. Por lo tanto, mis células no los van a hacer. Estos antígenos pueden ser o bien liberados por las células tumorales o bien están en su membrana celular. Vamos a poner un ejemplo como algunos factores que solo aparecen en etapas muy primarias de células, cuando son muy jovencitas, en etapas embrionarias. Estas moléculas, cuando las células ya han madurado, no se expresan. En una célula tumoral, como está continuamente creciendo, sí voy a encontrar moléculas que son reservadas para etapas embrionarias. Entonces, cuando una célula presenta mucho de esto y encima no presenta MHC propio, eso es señal de que es una célula tumoral. Y vamos a por ella, se activa el sistema inmune. Esto es específico. Las asociadas son moléculas o antígenos que sí que liberan algunas de mis células, ¿vale? Pueden ser perfectamente normales, pero si son en mucha cantidad o se liberan de manera anómala, es la señal para que mi sistema inmune diga: epa, a esto hay que atacarlo. O sea que aunque sean compartidas con mi propio cuerpo, se liberan de una manera extraña o en demasiada cantidad, que es lo que llama la atención del sistema inmune. Y por último vamos a hablar de cómo se puede un tumor escaquear de este control que hace el sistema inmune. Este control que asegura que los pequeños tumores, y todos generamos pequeños tumores a lo largo de nuestra vida, no lleguen a ser grandes tumores ni tumores malignos. Insisto, todos hacemos tumores, pequeños cánceres, pero el cuerpo tiene capacidad de reabsorberlos, de vencerlos. ¿Cuándo es que el cuerpo no puede hacer esto gracias al sistema inmune? Pues no puede hacerlo cuando, por ejemplo, las células tumorales disminuyen o eliminan completamente su expresión de proteínas de membrana, ¿vale? No expresan antígenos o no segregan moléculas que actúan como antígeno. Esa es una manera de no ser vistas. Otra manera es segregando sustancias que directamente inhiben el sistema inmune. Otra opción, una tercera opción, es que sea un tumor que no produce inflamación, así que tampoco segrega otras moléculas relacionadas con que él es un tumor y que van a activar al sistema inmune. Y por último, una que es muy importante es que ya no es una cosa que tenga que ver con el propio tumor, sino que si yo estoy inmunodeprimida, esto me puede dejar más vulnerable frente a un tumor que está creciendo. Y esto es muy importante entenderlo porque hoy en día hay muchos factores, entre ellos el estrés, que nos afectan, disminuyen nuestro sistema inmune y eso deja las puertas abiertas a que pueda un cáncer desarrollarse cuando en otras circunstancias esto no sucedería. En pacientes que tienen inmunodepresión crónica, pues imagínate que esto es un riesgo más elevado que en otro tipo de usuarios. Así que por ahora vamos a dejarlo aquí, eso es todo lo que diremos y te invito a que sigas viendo más vídeos del sistema inmune, porque es súper interesante. A continuación, vamos a ponerles unas preguntas para ver si quedó claro el tema. ¿Cómo se divide la inmunoedición? Consta de 3 etapas que son la eliminación, equilibrio y escape. ¿En qué grandes rasgos se dividen los antígenos antihumorales? Se dividen en 2 grandes rasgos: antígenos específicos de tumor y antígenos asociados a tumores. ¿Cómo funcionan los macrófagos? Bajo condiciones normales, la interacción entre las células tumorales apoptóticas y los macrófagos lleva a una tolerancia inmune sin provocar aumento significativo en las citocinas proinflamatorias, contrario a las NK. ¿Cómo funcionan las NK? Constituyen la primera respuesta innata celular responsable de eliminar a las células cancerígenas que no expresan el CMH, complejo mayor de histocompatibilidad.
¿Cómo funcionan los PMN y mastocitos? Los leucocitos polimorfonucleares, PMN, y mastocitos pueden tener un papel significativo en la tumorogénesis y metástasis. Bueno, como conclusión, pusimos que aunque el sistema inmune responda claramente a las células tumorales, muchas de las cuales expresan antígenos tumorales, el hecho de que muchos individuos mueran cada año de cáncer sugiere que la respuesta inmune frente a los tumores es a menudo inefectiva. En un futuro, utilizando este modelo de inmunogenicidad, sería posible analizar, estudiar la contribución de la protección y predisposición a sufrir cáncer. Bueno, pues agradecemos a ustedes por su atención prestada. Muchas gracias a todos. Este fue la presentación del equipo 4. Muchas gracias.